A continuación vamos a resolver el circuito anterior, pero con una modificación, agregando un cable en este nodo. Esto significa que es un cortocircuito. Entonces, nuestros nodos vamos a reetiquetarlos. En este caso ya los tengo identificados: el nodo A, el nodo B y el nodo C. En este caso ya no tenemos nodo D, pues el B se encuentra en el mismo hilo, por lo tanto es el mismo nodo, porque se encuentran a la misma diferencia de potencial. Entonces la pregunta es: ¿cuánto vale la corriente que circula por ese cortocircuito? Al introducir este corto al circuito, modificó todos los valores del circuito, pues es similar al anterior, pero realmente no es igual al anterior. Entonces resolvemos. Primero que nada, vamos a ver cómo están conectados cada parte del circuito sobre cada nodo. Sabemos que de A a C estamos conectados a 12 volts. El voltaje de A a C es de 12 volts y el voltaje de C a A es menos 12 volts, como ya sabemos. Esta resistencia está conectada entre A y B. La de 4 ohms está conectada, en realidad está conectada de A a B, igualmente como esa. Entonces, estos se encuentran en paralelo. Luego aquí abajo el 8 está entre B y C, y esta también está entre B y C. Como dijimos, estos pertenecen al mismo nodo, por lo tanto también están en paralelo. Es decir, 16 y 4 están en paralelo, 8 y 8 están en paralelo. Entonces podemos reducir el circuito. Podemos encontrar un circuito equivalente. Entonces podemos redibujar el circuito como ya hemos visto anteriormente. Este sería el nodo A, el nodo B y el nodo C. El equivalente entre 16 y 4, el inverso, es decir, el inverso de la suma de los inversos, es decir, 1 sobre 16 sobre un medio más de 10, perdón, 1 sobre 16 más 1 sobre 4 es igual a 16 sobre 5 ohms. Entonces aquí también el inverso de la suma de los inversos, entonces sería eso más esto. Eso sería igual a 4 ohms. Como esas están en serie, podemos reducir un poco más el circuito para encontrar un circuito más pequeño o más básico en este caso. Entonces podremos aplicar la ley de Ohm, pues no sabemos cómo se distribuye el voltaje y la corriente en cada una de las resistencias. Entonces redibujamos el circuito. En serie las resistencias se suman y aquí estaría del nodo A al nodo C. Por lo tanto tendríamos 16 quintos más 4 es igual a 36 quintos de ohms.
Ese sigue, pues como ya dijimos, ese es el nodo A y ese es el nodo C en un circuito más reducido, similar al anterior, pero con distintos valores, un circuito más básico. Entonces, aquí ya podemos aplicar la ley de Ohms. La corriente circula de A a C, o sea, I total. Esta corriente total va a ser igual a 12 volts sobre la resistencia 36 quintos de ohm. Esto es igual 5 tercios de ampere. Entonces, esa sería nuestra corriente total, 5 tercios de ampere. El voltaje lo tomamos de mayor a menor potencial. Basado en esto, nosotros conocemos la corriente que hay en esta resistencia. Entonces, podemos retroceder a los pasos anteriores, o sea, podemos redibujar el circuito. Sabemos que esta resistencia viene de dos resistencias que estaban en serie. Entonces, redibujamos nuevamente para encontrar ahora los valores de las resistencias anteriores. Entonces, redibujamos. Después de eso, ya regresamos al circuito anterior. Sabemos que están en serie y pues la corriente que encontramos anteriormente va a ser la misma que circula entre estas dos resistencias, pues es característica de las resistencias que se encuentran en serie. Por lo tanto, aquí solo nos falta encontrar la diferencia de potencial que se encuentra entre estas dos resistencias, es decir, el voltaje que hay entre estas dos. Entonces, voltaje de A a B va a ser corriente en el sentido de A a B por la resistencia. Entonces, ese es decir, de A a B serían 5 tercios de ampere, por 16 quintos. Esto nos da 16 tercios de voltaje. El voltaje de B a C es igual, es la misma corriente porque pues están en serie, serían 5 tercios de ampere multiplicado por 4 ohms. Estos serían 20 tercios de voltaje. Entonces, si aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje, esto nos daría 16 tercios más 20 tercios serían 36 tercios de voltaje igual a 12 volts que tenemos aquí, que cumple la ley de Kirchhoff de voltaje que dice que en un camino cerrado la suma de los voltajes nos darían igual a 0. Entonces serían de A a B tenemos 16 tercios de volts, de B a C tenemos 20 tercios de volts. De mayor a menor potencial, de mayor a menor potencial, por lo tanto 16 tercios más 20 tercios nos dan 12 volts positivos menos el voltaje que hay de C a A, que son menos 12, que es igual a 0. Entonces, regresamos al circuito original para encontrar los demás valores. Entonces, sería así.
sería de esta forma: 8, 4, 16 y 8. De esta forma sabemos que este es A, este es B, sigue siendo B, y este es C. Y anteriormente calculamos el voltaje de A a B y de B a C. Entonces, como las resistencias se encuentran en paralelo, el voltaje sería el mismo, pues están a la misma diferencia de potencial. Entonces, aquí serían 16 tercios de volts para ambos. Y aquí también, pero en cambio aquí serían 20 tercios de volts. Aquí podemos aplicar en cada una de las resistencias ya la ley de Ohm individualmente para encontrar las corrientes. Entonces, esto lo podemos etiquetar como I1, I2, esta como I3, I4. Entonces, I1 es igual y no podemos olvidar que estamos buscando la corriente que corre en este lado, en el cortocircuito. Entonces, la corriente I1 va a ser igual al voltaje al que está sometida en esa dirección, que en este caso son 16 volts. En este caso el voltaje de A a B sobre 16 ohms. Esto es igual a 16 tercios de volts sobre 16 ohms. Esto es igual a 1/3 de ampere. De igual forma calcularemos la I2. Entonces es la diferencia de potencial de A a B sobre, en este caso, 4 ohms. Eso es igual a 16 tercios de volts sobre 4 ohms. Esto es igual sería igual a 4 tercios de ampere. Eso me dice que por aquí circula 1/3 de ampere y que por aquí 4 tercios de ampere. Entonces, la suma de estos dos serían 5 tercios. Entonces, aquí dice que entró 5 tercios de ampere. Entonces, la ley de Kirchhoff de corriente nos dice que lo que entra es igual a lo que sale. En este caso, podemos encontrar la I3. La I3 sería igual a I4, pues tienen el mismo valor, y están sometidas a la misma diferencia de potencial. Por lo tanto, sería igual. Entonces, serían el voltaje de B a C sobre 8 ohms. Entonces, eso sería igual a 20 tercios de ampere. 20 tercios de volts, sobre 8 ohms. Eso sería igual 5 sextos de ampere. De aquí de este lado sería 5 sextos de ampere y de este lado también. Entonces,
5 sextos más 5 sextos serían 10 sextos, serían de acuerdo. Saldrían por aquí. Entonces salen 5 tercios y lo que entran son 5 tercios. Por lo tanto, se cumple la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, ahora sí bien encontraremos la corriente que hay en esta parte del cortocircuito. Entonces, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de corriente a este nodo o a este nodo. En este caso, vamos a empezar por la parte izquierda, que nos dice que entra I1, y como todo lo que entra es igual a lo que sale, pues que sale I más también sale I3. Entonces sale 5 tercios de amperes, pero como entran 1 tercio de amper y sale I, entonces salen 5 sextos de amper. Entonces despejamos, eso sería entonces nos daría que I sería igual 1 tercio menos 5 sextos de amper. En este caso sería menos 1 medio de amper. Eso valdría nuestra I. Se aplicó la ley de Kirchhoff de corriente en el lado izquierdo. Ahora, entonces, si aplico, lo mismo debería pasar si aplico la ley de Kirchhoff de corriente si la aplico del lado derecho. Entonces, del lado derecho entra I2 y que I entra. Entonces, si aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente del lado derecho, sería I2 más I igual a la corriente que sale, que sería I4. Entonces, I2 vale 4 tercios de amper más I, que es la que estamos buscando, es igual a I4, que son 5 sextos de amper. Entonces podemos despejar I, sería I es igual a 5 sextos de amper menos 4 tercios de amper. Esto sería igual a menos 1 medio de amper, lo cual cumple la ley de Kirchhoff de corriente también del lado derecho. Entonces, también dedujimos que el valor de la corriente en el cortocircuito es menos 1 medio de amper. Entonces, queda finalizado el circuito.